Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al quinto episodio del podcast Hablando con los Jueces, ya en su segunda temporada. El día de hoy estamos con una gran invitada, la cual es... Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Carla Jiménez Juárez. Yo soy doctora en Derecho, especialista en materia laboral, derechos humanos y género. Un gusto, Jesús. Gracias. Muchas gracias, doctora. El día de hoy tenemos un tema, o traemos un tema muy interesante para nuestra audiencia, que es la conciliación dentro de la justicia laboral. ¿Se encuentra lista, doctora? Lista, gracias. Gracias por la invitación, Jesús. Es un honor que me hayas invitado a este programa Hablando con los Jueces. Gracias. A continuación realizaremos unas preguntas en relación a este tema tan interesante. La primera es, ¿qué cambios estructurales introdujo la reforma laboral del 2019 en el sistema de justicia laboral en México y cuál fue el propósito principal de estos cambios? Muy interesante pregunta, Jesús. Habría que hacer la diferencia. El tema del cual les voy a hablar el día de hoy es la conciliación en la justicia laboral. Hubieron dos cambios relevantes, bueno, tres, pero solamente me voy a referir a dos. El cambio de la transición de las juntas de conciliación y arbitraje por los tribunales laborales. Y el segundo cambio es el fortalecimiento de la conciliación en el nuevo sistema de justicia laboral, implementando la conciliación como una etapa prejudicial. Es decir, antes de la reforma ya existía la conciliación en cada una de las etapas del juicio, pero era una etapa dentro del propio procedimiento, ¿no? Te pongo un ejemplo, cuando hablamos de los procedimientos individuales, procedimiento ordinario, procedimiento especial, procedimiento de huelga, todos tenían una etapa. El procedimiento ordinario señalaba que había una audiencia de conciliación, demanda y excepciones. El procedimiento especial del mismo modo. Con la reforma, esta etapa, esta conciliación, ya no es una etapa dentro del procedimiento, sino ahora es una etapa previa. Sin embargo, recordemos que la conciliación es un principio, incluso con la reforma a la Ley Federal del Trabajo del 2012, es un principio procesal del derecho del trabajo. Y por ello, bueno, la conciliación siempre estuvo presente en las juntas de conciliación y arbitraje. Hoy, con la reforma del 2017, la constitucional, y la reforma a la Ley Federal del Trabajo del 2019, ya la conciliación es una etapa previa, es una etapa prejudicial. ¿Y esto qué significa? Que tanto trabajadores como patrones, antes de presentar una demanda ante el órgano jurisdiccional, es decir, los jueces laborales, ahora tienen que agotar una instancia que es la instancia prejudicial, ¿no? Y es la conciliación. Esa es una de las reformas que me parece relevante que podemos analizar en este programa. ¿Por qué? Porque la conciliación es una forma importante para resolver los conflictos en materia de trabajo y claro, en otras materias, ¿verdad? Hablando justamente de la importancia de la conciliación en la justicia laboral, usted, ¿cómo cree que contribuye la conciliación a garantizar un acceso efectivo, económico y emocionalmente menos costoso para la justicia laboral? En este caso, para los trabajadores y los empleadores, claramente. Muchas gracias, Jesús. Es una pregunta bastante relevante. A ver, hablamos del acceso a la justicia y de la tutela judicial efectiva, ¿no? Para poder hablar de la tutela judicial efectiva en materia de trabajo, pues es importante no únicamente el acceso a la justicia, garantizar el debido proceso, las garantías de audiencia. Incluso no basta con una sentencia que esté debidamente fundada y motivada, sino es importante que una sentencia se pueda ejecutar, es decir, se pueda lograr que el patrón cumpla con el pago de esta sentencia hacia los trabajadores. En materia de conciliación, me parece que es un método alterno de resolución de conflictos que va a permitir a las partes para que a través del diálogo puedan resolver los conflictos de una manera más rápida, sin entrar al procedimiento, y más rápida porque, bueno, pues desde la instancia prejudicial, pero incluso también en la instancia jurisdiccional. Los beneficios de la conciliación, bueno, principalmente es la rapidez, son la reducción de los costos económicos, tanto para la parte patronal como la parte trabajadora, porque el patrón se va a evitar un procedimiento largo que seguramente le va a generar costos porque tiene que pagar abogados, igualas, y el trabajador del mismo modo. Si un asunto se resuelve en la etapa prejudicial,
pues ya no va a existir, ya no va a tener que gastar, ya no va a tener que esperar tiempo hasta que el procedimiento inicie, se desahoguen las pruebas y hasta que se dicte la sentencia. Esto reduce definitivamente tiempos, reduce costos. Pero hay un tema que creo que de repente se nos olvida, pero es el tema emocional. Un juicio representa un tema de estrés, de ansiedad. Los trabajadores, cuando son despedidos injustificadamente de su empleo, y esto lo dice la psicología, sufren un duelo, viven un duelo, y hasta en tanto no logran ganar el asunto, no logran que les paguen sus prestaciones, pues ellos van a tener el problema, van a tener el conflicto y pueden vivir en una situación de estrés hasta llegar a la ansiedad. Esto, pues, merma en su salud, tanto física como emocional. Un conflicto resuelto a través de una vía conciliatoria o a través de una vía más rápida, pues, evidentemente, va a generar menos costos emocionales. Y para la parte patronal es lo mismo. Probablemente se preguntarán, bueno, ¿y al empresario qué? Bueno, al empresario probablemente no, el gran empresario que tiene a sus abogados que llevan los asuntos y que ni siquiera se intervienen, ¿no? en los juicios. Pero, por ejemplo, si hablamos del micro, del pequeño, del mediano empresario, que está en contacto directo con los trabajadores, hay relaciones en donde hay un contacto. Pensemos personas trabajadoras del hogar, personas que trabajan en una farmacia, en una lonchería, en un puesto de tamales, en lugares pequeños en donde hay un contacto. Imagínate el tener un asunto laboral o cualquier tipo de asunto ya le va a generar estrés al patrón. Y el conciliar el asunto en la vía prejudicial le va a reducir este tipo de problemáticas de ansiedad, de estrés, de enojos. Creo que también la conciliación es una vía para que la sociedad también aprendamos a resolver los conflictos a través del diálogo, Jesús. Doctora, durante esta entrevista clasificaremos 3 momentos claves durante la conciliación. El primero es la conciliación de forma preventiva, como usted ya lo comentó, y la pregunta sería la siguiente: ¿de qué manera la conciliación puede prevenir conflictos laborales antes de que escalen a una disputa formal, es decir, al órgano jurisdiccional? Mucho se ha hablado de la conciliación prejudicial, incluso de la conciliación en el procedimiento. Poco se habla de la conciliación como una forma preventiva de resolver los conflictos. Los seres humanos, desde que nacemos, ya vivimos en sociedad, con la madre, con el padre, desde que nacemos. Vamos evolucionando, la familia, los hermanos, la escuela, los compañeros de trabajo. Y al vivir en sociedad tenemos que convivir. El problema es que en la familia no nos enseñan a resolver los conflictos a través del diálogo. Nos enseñan otras formas de abordar los conflictos. Gritos. A veces incluso hay personas que resuelven los conflictos a través de la ley del hielo. Me enojo y ya no vuelvo a hablar y después ya se nos olvidó. Otros, y que creo que es lo más grave, a través de la violencia. Y esta forma de resolver los conflictos es muy triste porque por eso los conflictos llegan a escalar. Y tenemos tantas demandas de todo tipo, porque hablo de demandas civiles, familiares, divorcios, conflictos laborales, demandas por despidos, riesgos de trabajo, en donde si dentro de la propia empresa existieran estas herramientas, estas técnicas, este diálogo, para que las personas aprendan a resolver esos conflictos, aprendan a reconocer cuando están dentro de un conflicto, los conflictos, valga la redundancia, ya no existirían o reducirían, ¿no? Yeah. Es importante que dentro de las propias empresas exista una cultura de este diálogo, una cultura de la negociación, una cultura de la conciliación. Porque a través del diálogo vamos a resolver los conflictos y vamos a evitar que un conflicto escale hasta los tribunales. En mi experiencia, yo fui conciliadora en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México, fui presidenta también de 2 juntas especiales. Encontré muchas situaciones en donde
el conflicto se suscitó solamente porque pues me gritó un día, llegó enojado. No sabemos gestionar las emociones, somos seres humanos. A veces es porque alguien pidió un aumento y el patrón ya se enojó o pidió el seguro, ¿no? Le dijo, no, pues ¿por qué? ¿Quién te lo dijo? No nos vamos a, no te voy a permitir, ¿no? Que me faltes al respeto. Es decir, a veces son cuestiones que las pudieron haber resuelto de forma pacífica, platicando, ¿no? No tenemos esas herramientas para poder hacer peticiones, solicitar solicitudes, pero tampoco el patrón tiene esa cultura. En la sociedad no hay una cultura de la negociación. Creo que primero habría que implementar dentro de las propias empresas, Jesús, esta cultura, esta sensibilización para que tengamos la oportunidad de dialogar y de resolver nuestros propios conflictos. Para ello, como no tenemos la cultura, como no estamos acostumbrados a gestionar los conflictos a través de esta comunicación, la conciliación se define como una forma de resolver los conflictos a través del diálogo, centrándonos en nuestras necesidades, nuestros intereses, pero también tomando en consideración las emociones. Las emociones son muy relevantes. Los conflictos no solamente son de tipo económico, es un error. Hay conflictos que también tienen que ver con temas emocionales. Y si entendiéramos que una vez suscitado un problema, el trabajador comienza a tener, por ejemplo, problemáticas, se comienza a faltar, nadie se cuestiona por qué está faltando. Vamos a iniciarle un procedimiento administrativo porque ya lleva 5 faltas. Esto le va a producir al patrón un conflicto y al trabajador pues también, ¿no? Porque ya lo despiden, ya se presenta la demanda. ¿Por qué no investigar? ¿Por qué está faltando? ¿Por qué no dialogar con él a la primera falta? A ver qué pasó. Y entonces nos vamos a dar cuenta que esto nos va a evitar un problema, nos va a evitar un conflicto. Un ejemplo, 2 trabajadores se pelearon, discutieron, llegaron a los golpes y los 2 se van. Hay ciertos elementos que nos dicen que las cosas están mal en una empresa. Un ambiente de trabajo en donde hay respeto, en donde a las personas se les escucha y yo lo he comprobado. Es un ambiente en donde no van a existir conflictos. Un patrón que escucha, que sabe las necesidades de los trabajadores y todas las personas, todo el personal de su empresa, que tiene apertura al diálogo, va a ser una empresa en donde va a haber un equilibrio y seguramente no va a haber despidos, tampoco va a haber demandas. Desafortunadamente, a veces hay una cultura de los abogados postulantes, abogados y abogadas postulantes, de que nosotros como abogados solamente resolvemos conflictos laborales ya una vez estallados, o cualquier tipo de conflicto, no es cierto. También podemos resolver conflictos como una forma preventiva. Yo le apuesto a que en las empresas existan cursos de sensibilización hacia la parte trabajadora, las trabajadoras, los trabajadores, pero también hacia aquellas personas que forman parte de la empresa y que tienen facultades o puestos de confianza, como la dirección, administración, los jefes de recursos humanos, subdirectores, gerentes, y ellos tienen que tener principalmente la sensibilidad para poder resolver los conflictos, porque ellos mismos van a estallar un conflicto. Ellos mismos ya se enojaron con el trabajador, lo despiden y es una demanda. Y a veces el patrón ni se entera. Este fue un mal elemento. Creo que sí falta mucho por hacer en relación a la conciliación como forma preventiva. Y la capacitación, las medidas de sensibilización o cursos van a generar también que en las empresas exista esta cultura del diálogo. Y la cultura del diálogo es una herramienta que me parece que debemos utilizarla todas las personas que vivimos en sociedad, es decir, todas y todos, tanto en la familia, en las escuelas, pero creo que ahí falta mucho todavía por hacer y se hablaba poco, pero es una herramienta muy valiosa para evitar que los centros de conciliación incluso y los tribunales se saturen de juicios y de solicitudes de conciliación, por supuesto.
Claro. Como segunda forma de conciliación, encontramos la conciliación en instancia perjudicial. De esta tenemos una pregunta que sería: ¿por qué se establece la conciliación como una etapa obligatoria antes de acudir a juicio y cuáles son sus principales beneficios? ¿Por qué se establece? Bueno, esto fue parte de la reforma del 2017, la reforma constitucional del 17 y la reforma a la Ley Federal del Trabajo del 19. Y la exposición de motivos justo tiene que ver con esto que te acabo de decir, ¿no? Había que fortalecer, había que no saturar a los tribunales laborales para que los asuntos se resolvieran en los centros de conciliación. Cuando un trabajador y un patrón, tanto a nivel federal, conflictos en materia federal, que son los conflictos que se encuentran señalados en el artículo 527, que hoy en día los conocen los tribunales del Poder Judicial de la Federación, ¿no? Y los conflictos también a nivel local, que no pertenecen a esas ramas y que en cada estado pues hay un centro de conciliación, ¿no? A nivel federal hay un centro federal de conciliación y registro laboral. Los trabajadores, antes de irse a juicio, tienen que presentar una solicitud de conciliación. Este procedimiento de conciliación en los centros de conciliación, bueno, es un procedimiento que, como todo mecanismo alterno de resolución de conflictos, tendría que ser un procedimiento flexible. Se presenta la solicitud, no es una demanda. Hay solicitudes, de hecho, en vía línea, vía remota, y se tiene que establecer, por ejemplo, el nombre del trabajador, el nombre de la empresa para poder notificarla, el objeto y la fecha del conflicto por el término de prescripción. Se presenta la solicitud, se notifica a la parte demandada para que se pueda dialogar. El conciliador o conciliadora es un tercero neutral. Dice la doctrina que este conciliador es el puente de comunicación entre las partes, porque solamente es un facilitador de la comunicación. El conciliador o conciliadora no es un juez, no es una persona que va a resolver el conflicto. El conciliador puede hacer propuestas, pero un buen conciliador, Jesús, tiene que conocer las herramientas de negociación. Y una de las herramientas de la negociación es lo que se le llama la escucha activa. Escuchar activamente es escuchar a la persona que está hablando, entender el mensaje, pero además entender las emociones del trabajador. Pero imagínate una conciliación donde llegue el trabajador y expone sus problemas y le dice a la conciliadora: pero esto aquí no se ve. Y yo creo que todos nos hemos encontrado con esa situación. Hay que escuchar a la persona. No es el número, no es lo que vas a pedir. Y se llega a la conciliación, bueno, se presentan, ahí ya se exponen las ideas, se hace una cuantificación, qué es lo que pide el trabajador. Y normalmente, bueno, hay un porcentaje muy alto de los conflictos en materia local, por ejemplo, que son despidos injustificados. Entonces, ¿qué solicita? ¿Cuál es su salario? ¿Cuál es su horario? Y se comienza a hacer este juego de la negociación. Pero me parece que hay un error ahí, porque se siguen cometiendo los errores de presentar propuestas de mes y medio de prestaciones. Las propuestas que se hacen en conciliación tendrían que ser propuestas, no parámetros del centro. Antes decían muchos, ¿no? Parámetros de junta. No hay parámetros. ¿Qué pide el trabajador? Y te pongo un ejemplo. Tuve una experiencia cuando estaba en la junta, que era un trabajador, demandaba a un patrón, y entonces resulta que no querían conciliar. Me acerco con ellos y no era un conflicto laboral. Eran amigos que en un momento dado uno de ellos le prestó dinero a otro. Se había pasado los 5 años para poder ejercer la acción, ¿no?, de ejecutivo mercantil. Se acerca a un abogado y le dice el abogado: pues no tienes formas. Pero se acerca un abogado laboralista: vamos a demandar y decir que eres su trabajador. Y así se presentó la demanda. Imagínate en un juicio así, primero son puras mentiras, ¿no? En segunda, ¿cómo va a demostrar que era trabajador? Pues iba a haber una negativa. Tenían que ofrecer pruebas como las testimoniales, pero en este asunto específicamente, a través del diálogo me acerco a las partes y bueno, y cada uno empiezan a exponer.
obvio, retiró a los abogados, que en ese momento los abogados pues no iban a ayudar mucho. Y fue que me enteré de esta situación. Si te das cuenta, no hubo un tema económico que tenía que ver con la indemnización constitucional, ni con la prima antigüedad, ni con las prestaciones, sino fue un tema que salía de este tema laboral. Se resolvió con un desistimiento, se le pagó al trabajador. Bueno, ¿qué quiere? Pues que me pague, le presté 40,000 pesos sin intereses. Se le pagó una parte de interés, se señaló el día, se hizo desistimiento liso y llano, y el conflicto se resolvió. Ese conflicto, si lo hubiéramos dejado crecer, escalar, es un conflicto que iba a durar 2, 3, 4, 5 años, una sentencia absolutoria seguramente, y bueno, creo que por eso no es sano que el conciliador llega y diga, ¿no? ¿A usted qué quiere? A usted le vamos a dar mes y medio, ¿no? Porque me ha tocado. Dice, parámetros del centro, mes y medio. Y no hay prima de antigüedad porque el trabajador no ha cumplido 15 años. Pero sabemos que la prima de antigüedad puede proceder, pues, aunque no se haya cumplido los 15 años, si el trabajador gana el conflicto. Entonces, no hay parámetros. Las partes van poniendo sus parámetros. Y ahí es donde existe este principio de flexibilidad, ¿no? Buena fe, voluntariedad. Si en la conciliación, Jesús, es obligatoria como una instancia prejudicial, lo obligatorio significa que están obligados a acudir a la instancia. Claro. Sin embargo, no están obligados a conciliar. Si llegado el momento el trabajador, el patrón dice, yo que no quiero conciliar, no se les puede obligar. Claro, ya contestada ese parámetro, ahora vamos con el tercero, que también es muy importante, que es la conciliación en la instancia jurisdiccional. Ya pasando a la etapa prejudicial, pasamos a la etapa jurisdiccional, y la pregunta sería la siguiente: ¿qué medidas pueden tomarse dentro del proceso judicial para fortalecer la conciliación como principio rector durante el litigio? Pues medidas, muchas. Principalmente que la persona juzgadora tenga esa cultura de la negociación. Me ha tocado ir a algunos tribunales en donde solamente les preguntan si hay posibilidades, se les exhorta a conciliar, y si dicen que no, pues continuamos. Creo que tendría que existir primero una cultura por parte de la persona juzgadora y de todo el personal. ¿Cómo? Nuevamente regresamos. Capacitación y sensibilización. Dicen que el juez por su propia casa empieza, ¿no? Si dentro de un ámbito de trabajo no existe esta cultura del respeto y del diálogo, ¿cómo puedes hacia afuera brindarle esta posibilidad al trabajador o al patrón? Es necesario cultura, capacitación. Pero además que dentro de esta capacitación se incluyan varios elementos que no los voy a abordar, pero creo que es importante. En una conciliación siempre hay que procurar que exista un equilibrio entre los factores de la producción, como lo dice la ley federal del trabajo, trabajador y patrón. El derecho al trabajo tiene ciertos principios que hay que garantizarlos. Entonces, si hay cultura, si hay capacitación, hay que invitar a las partes, trabajador y patrón. El juez, la jueza, tiene todas las facultades para poder invitarlos, exhortarlos, sentarse. Si es poco el tiempo, deberían de existir conciliadores en los tribunales laborales. ¿Por qué? Porque en esos espacios, por ejemplo, hay una audiencia, señalamos una audiencia, incluso señalamos audiencias de conciliación, también podríamos señalar. Yo no lo veo grave, al contrario, sería una buena posibilidad. O entre audiencia y audiencia se podrían presentar, hacer las invitaciones, exhortar a las partes, invitar a conciliadores, tener conciliadores para que se puedan llegar a abrir los conciliatorios. En una audiencia conciliatoria, en una sesión, se puede resolver un conflicto que en juicio se va a resolver en 1 año, o en 2 años, o en más. Entonces, creo que eso es importante. Pero que además haya esa sensibilidad y conozca las herramientas y las técnicas de negociación. Te decía que una herramienta es la escucha activa. El conciliador debe saber escuchar. No es regañar a la parte trabajadora. O sea, nos ha tocado, pero a muchos que llega el conciliador y quiere regañarlo.
¿Y por qué no se concilió? Y el trabajador sale triste y dice, pues fíjate que me regañaban, y se siente como que el patrón, el conciliador o el juez, ¿no? Están del lado del patrón. No se trata de eso, se trata de escucharlos, de Claro. validar las emociones, pero ver cuáles son sus propuestas. Si es un despido injustificado que propone en relación a la indemnización, en relación a la prima antigüedad, si hay prestaciones que se le agregan al trabajador, vacaciones, prima vacaciones de aguinaldo, que son prestaciones o son derechos irrenunciables. Ahora, ¿qué propone? Indemnización, no, pues quiero 90 días. La prima antigüedad, escuchar al patrón, no. 45 días porque son parámetros del juzgado. Prima antigüedad no hay porque no ha ganado. ¿Tú crees que el trabajador va a querer conciliar cuando él dice que fue despedido injustificadamente y que el conciliador le diga que no hay prima de antigüedad? Esa no es una conciliación. Lo ideal que tendría que ser, al patrón habría que explicarle, la prima de antigüedad después de los 15 años procede cuando hay renuncia voluntaria. Si es menos de 15 años, en términos del 162 de la Ley Federal del Trabajo, va a proceder siempre y cuando se gane el asunto, no se demuestre el despido injustificado. Pero es una expectativa de derecho. Entonces, la indemnización, prima de antigüedad, son expectativas de derecho. ¿Se puede negociar? Sí. No le puedes decir al patrón que pague todo, pero tampoco que no pague. Lo mismo que la indemnización. Claro, a diferencia de las prestaciones de ley, que son derechos irrenunciables, vacaciones, prima personal, aguinaldo, ¿no? Y habría que ver, ¿no? Cualquier otra prestación que a lo mejor se le adeude al trabajador. A lo mejor hay una caja de ahorro, fondo de ahorro, ¿no? Porque tampoco le puedes decir al trabajador eso, no. Son derechos que se tienen que garantizar. Ahora una pregunta un poco más personal. ¿Usted cree que se está garantizando lo que plasmó el legislador en su propuesta de conciliación o está muy alejado de lo Muy que buena pregunta, Jesús. Es una pregunta relevante. Hay mucho. Con que existan los centros de conciliación me parece que es importante. Pero creo que hay mucho, hace falta mucho todavía por hacer. Si no hay una cultura del diálogo generalizada dentro de la sociedad, los abogados llegarán a los centros únicamente a presentar estas solicitudes y se van a convertir en mero trámite porque no van con la idea de negociar, de conciliar. Tanto abogados de trabajadores y patrones, ¿eh? Y lo mismo sucede. Imagínate, llega un trabajador con ánimos de conciliar, llega el patrón sin ánimos porque el abogado ya le dijo que no acepte, de nada va a servir. Y aunado a ello, que si la persona conciliadora no tiene realmente las herramientas, las técnicas para negociar, esa conciliación no va a funcionar. Me parece que sí estamos en un camino aún de aprendizaje. Estamos en un momento donde podemos avanzar más, en donde podemos implementar más mecanismos. Pienso que para que exista cultura, el propio gobierno, las propias autoridades, centros, tribunales, tendrían que hacer énfasis, tendrían que difundir este mecanismo y la importancia de la conciliación en la justicia laboral. Creo que esto va a ser un buen elemento. Tendrían que existir, y me parece que hay universidades donde existen las ramas, las materias, que es mecanismos alternos de solución de controversias, y eso es importante. Se les está enseñando a las personas, a los estudiantes, la importancia de esto. Tú recordarás, bueno, creo que tú eres más joven que yo. Cuando yo estudiaba solamente había en una materia hay más. Mecanismos alternos de solución de controversias, o ya no es simplemente una clase de corrido, sino ya es una materia. Pero tendría que existir en la sociedad la conciliación como un mecanismo, entender que la conciliación es un mecanismo que puede ayudarles a prevenir conflictos y les va a ayudar, por supuesto, a evitar costos económicos, emocionales, tiempo, y a los tribunales, pues, descongestionar sus órganos, ¿no?
Es decir, que haya menos asuntos, disminuir los asuntos y poder avanzar a lo mejor en algunos asuntos que probablemente es muy complicado resolver, ¿no? Hay conflictos también de una naturaleza como muy sui generis, en donde con la conciliación no va a salir, ¿no? Porque tampoco nos vayamos a la utopía de que todos los asuntos se pueden conciliar, hay asuntos muy delicados, ¿no? Pero la mayoría me parece que sí son conciliables, Jesús, siempre y cuando haya ánimo, haya voluntad y haya sensibilidad y sí se le apueste a esta cultura del diálogo. Bueno, pues muy buena respuesta también para reflexionar. Y como último subtema que vamos a abordar, que yo creo que a la gente ahí en casa les va a hacer mucha, digamos, mucha reflexión igualmente, que es la conciliación con enfoque en derechos humanos, perspectiva de género y principio de irrenunciabilidad. En este caso, la pregunta sería, ¿cómo puede garantizarse que la conciliación laboral se lleve a cabo respetando los derechos humanos, la perspectiva de género y, por supuesto, también el principio de irrenunciabilidad de los derechos laborales? Es una pregunta amplia, interesante, y lo voy a aterrizar un poquito como a un caso en concreto. Trabajador que es despedido injustificadamente, lleva 30 años laborando, nunca se le inscribió al Seguro Social. Le adeudan prestaciones por el último año. ¿Cómo podemos garantizar? Con un desistimiento, no. Hay un principio básico del derecho al trabajo y renunciabilidad. ¿Cómo se podría resolver? Conciliar, perdón, garantizando los derechos laborales. Indemnización, sus prestaciones y la seguridad social. Se tendría que escribir. Normalmente en una conciliación no se hace, Jesús. Pero para garantizar realmente un derecho laboral de un trabajador que nunca fue inscrito en Seguro Social, definitivamente habría que inscribirlo. Porque es un principio elemental del derecho al trabajo y de las conciliaciones. Te voy a poner un segundo ejemplo, que creo que esto anteriormente en un juicio había una forma de contestar una demanda, ¿no? Y decían que se ofrecía el trabajo, aceptaba el trabajo la persona trabajadora y se despedía. Ahora ya esa figura, que fue una figura jurisprudencial, no existe. Pero ¿qué sucede si en una conciliación la persona trabajadora quiere regresar a su puesto de trabajo? ¿Crees que sea viable? Tendría que ser viable, porque es parte también, es una reinstalación. Desafortunadamente no tenemos regreso a esa cultura, pero ¿por qué lo vas a reinstalar? Si él dice que quiere reinstalarse, es su derecho y es un principio del derecho al trabajo que se llama estabilidad en el empleo. Tercer elemento, y que creo que este podría ser tema de otra charla, pero no sé, no hemos analizado esta temática, por ejemplo, de las mujeres que son víctimas de violencia laboral, de violencia sexual. Los instrumentos internacionales, la CEDAW o la Convención Belén do Pará, nos dicen que estos asuntos donde hay violencia por razones de género en contra de la mujer no son conciliables. Incluso la propia Ley Federal del Trabajo dice que las personas que son víctimas de discriminación, violencia, no pueden, no están obligadas a agotar esta instancia. Y entonces, ahora, ¿cómo podemos conciliar este asunto? Tendría que haber un equipo especializado que permita que las personas puedan aceptar una conciliación sin necesidad de que puedan renunciar a sus derechos. Porque igual quieren conciliarla, pero no tan sencillo, porque si no pueden revictimizarse. Entonces, es así. Digamos que el ejemplo de que cada conciliación tenemos que analizar un caso concreto, pero toda conciliación, lo resumo así, para que sea una conciliación justa, tiene que garantizarse los derechos humanos laborales, el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y los principios del derecho al trabajo, que es el derecho y renunciabilidad de derechos. Bueno, pues respondida a todas estas preguntas, pues nos queda un muy buen sabor de boca con toda la información que se abordó. Le queremos agradecer mucho, doctora. La verdad, una charla muy buena. Y pues a ustedes en casa también por sintonizarnos. Muchísimas gracias. Nos vemos en el próximo capítulo y nuevamente agradecerle a usted, doctora, por
por su tiempo. Más que nada. Al contrario de ti, Jesús, y gracias a todos los que nos están escuchando. Un Muchas placer. gracias. Gracias.